La mayoría de las personas piensa que los bancos existen para ayudarlos. Pero lo que no saben es que los bancos no son tus amigos. Son negocios diseñados para sacar provecho de tu falta de educación financiera. Tú pones tu dinero, ellos lo usan, y al final, tú sigues siendo el que trabaja más y gana menos. Déjame decirte algo que puede incomodarte. Si sigues usando al banco solo como una caja donde guardas tu salario, siempre estarás en desventaja. Porque mientras tú ahorras, ellos multiplican ese dinero prestándoselo a otros y quedándose con la ganancia. El problema no es el banco, el problema es tu relación con él. La mayoría vive como esclava de las deudas malas, préstamos de consumo, tarjetas que nunca terminan de pagar, intereses que parecen eternos. Lo que nadie te dice es que tú puedes darle la vuelta a este juego y hacer que el banco trabaje para ti mes tras mes. Si aplicas lo que voy a enseñarte hoy, tu dinero dejará de ser un rehén en manos de otros y empezará a convertirse en un sistema que genera ingresos pasivos. Quédate hasta el final, porque tendrás en tus manos un plan que la mayoría nunca conocerá y que puede cambiar tu relación con el dinero para siempre. La mayoría de las personas entra a un banco con la misma sensación que tendría un niño en la oficina del director: nervios, inseguridad y sumisión. Ven al banco como un juez que decide su futuro financiero, cuando en realidad solo es una institución que cumple reglas de un juego que muy pocos entienden. Si tú llegas con miedo, ya perdiste la partida antes de sentarte a la mesa. Los que dominan el dinero entran con otra actitud, no a pedir permiso, sino a negociar desde el entendimiento de cómo funciona el sistema. El problema es que desde pequeños nos enseñaron a relacionarnos con el banco como empleados, no como dueños. El empleado piensa: necesito que me aprueben un crédito para sobrevivir. El dueño piensa: voy a usar el crédito para multiplicar mi flujo de efectivo. ¿Notas la diferencia? No está en el banco ni en los productos que ofrece, está en el enfoque con el que llegas. Y ese enfoque lo cambia todo. Cuando tú te limitas a trabajar para pagar intereses, lo que estás haciendo es enriquecer al banco a costa de tu esfuerzo. Es como correr en una rueda de hámster. Nunca paras, pero tampoco avanzas. En cambio, los que entienden el juego se sientan del otro lado de la mesa. Usan el dinero del banco para adquirir activos que generan ingresos. Así, mientras el empleado pierde el sueño pensando en la próxima cuota, el inversor duerme tranquilo porque sus activos pagan las cuotas por él. El banco, en sí mismo, no es ni bueno ni malo, es simplemente una herramienta. Pero igual que un cuchillo, puedes usarlo para preparar una cena o para herirte. Todo depende de tu mentalidad. Si ves al banco como un amo, vivirás esclavizado a sus intereses. Si lo ves como un socio estratégico, podrás construir un camino hacia la libertad financiera. Y aquí está la verdad incómoda: el banco nunca va a enseñarte a usarlo de manera correcta, no es su trabajo. Su negocio es que dependas de ellos, no que te liberes. Por eso, si tú no cambias la manera en que piensas y te educas financieramente, seguirás siendo un cliente más en la fila. Pero si decides pensar como dueño, el banco deja de ser un obstáculo y se convierte en una palanca de crecimiento. El ahorro tradicional es probablemente la trampa financiera más grande de nuestra época. Nos educaron con la idea de que tener dinero guardado en el banco es seguridad, pero esa seguridad es una ilusión. Mientras tú celebras por recibir unos pocos centavos en intereses, el banco utiliza tu dinero para generar ganancias enormes que jamás comparte contigo. Es un juego desigual donde ellos siempre ganan y tú siempre pierdes. Imagínate que prestas 100 a un amigo y él te devuelve solo 1 de ganancia, mientras él gana 20 con ese dinero. ¿Lo aceptarías? Claro que no. Sin embargo, eso mismo haces cada vez que dejas tu dinero en una cuenta de ahorros. Le entregas al banco la posibilidad de multiplicar tu dinero y a cambio recibes casi nada. No es un error matemático, es el sistema funcionando exactamente como está diseñado. El gran problema es la inflación. Lo que hoy compras con 100, dentro de un año puede costar 105 o 110. Eso significa que aunque tu cuenta tenga el mismo número, en la práctica tu dinero vale menos. Es como tener un cubo de hielo en las manos. Aunque lo sostengas firme, se derrite poco a poco sin que lo notes. El banco no te protege de eso, al contrario, aprovecha esa pérdida silenciosa para seguir creciendo. La clase media sigue atrapada en la falsa idea de que el ahorro en el banco es sinónimo de disciplina y estabilidad. Guardan su dinero con la esperanza de que algún día sea suficiente, pero lo que no ven es que ese dinero se erosiona con el tiempo. El ahorro tradicional no construye riqueza, solo conserva una sensación de control.
Y esa sensación es peligrosa, porque anestesia tu capacidad de ver otras opciones más inteligentes. Salir de esta trampa requiere un cambio de visión. El dinero en el banco puede servir para emergencias, pero jamás debe ser tu estrategia de crecimiento. El crecimiento real ocurre cuando ese dinero se convierte en capital para invertir, generar activos y producir flujo de efectivo. El banco seguirá usando tu dinero para sus propios negocios, a menos que decidas ser tú quien lo use para los tuyos. La mayoría ha sido entrenada para temerle a la palabra deuda. Piensan que pedir dinero prestado es un signo de fracaso o de irresponsabilidad, cuando en realidad la deuda es una de las herramientas más poderosas del mundo financiero. El problema no es la deuda en sí, sino cómo la utilizas. La deuda mala te empobrece porque te obliga a trabajar más horas solo para pagar intereses. La deuda buena te enriquece porque tus activos generan suficiente dinero para cubrir la deuda y dejarte ganancias. Esa es la diferencia entre vivir para pagar o usar el sistema a tu favor. Cuando tomas una tarjeta de crédito y la usas para comprar un televisor, un viaje o un celular, lo que estás haciendo es hipotecar tu futuro por un placer momentáneo. Ese gasto no genera ingresos, al contrario, te encadena a cuotas que consumen tu flujo de efectivo mes tras mes. Esa es la deuda mala, la que te saca dinero del bolsillo y no devuelve nada. Es como cargar una mochila llena de piedras que te ralentiza en cada paso. En cambio, imagina que tomas un préstamo para comprar un departamento que luego alquilas. El inquilino paga la cuota. El activo se valoriza con el tiempo. Y, cuando la deuda termina, tú te quedas con una propiedad libre y generadora de ingresos. Eso es deuda buena. No solo no te quita dinero, sino que te da un activo que sigue produciendo aún después de haber liquidado el préstamo. La deuda buena es como un trabajador contratado. Mientras tú duermes, él sigue generando resultados. El error más común es meter todas las deudas en la misma bolsa. Quien dice, yo nunca me endeudo, en realidad está renunciando a una de las palancas más potentes para construir riqueza. No se trata de evitar la deuda, se trata de aprender a distinguirla. La deuda mala te convierte en esclavo, la deuda buena te convierte en estratega. El banco no va a explicarte esta diferencia porque su negocio es que consumas sin educación financiera. Por eso, la responsabilidad está en ti, aprender y decidir con qué tipo de deuda quieres convivir. Cada vez que tengas la oportunidad de tomar un crédito, hazte esta pregunta: ¿esto me va a sacar dinero del bolsillo o va a poner dinero en mi bolsillo? Si la respuesta es que te lo quita, aléjate. Si la respuesta es que te lo pone, y lo hace de manera constante, entonces esa deuda puede ser tu mejor aliada. No todas las deudas son cadenas. Algunas son llaves que abren puertas a una vida distinta. La clave está en cambiar tu visión. El banco no es un enemigo, es un socio con un rol específico en el juego financiero. Ellos tienen el capital, tú tienes el conocimiento y la estrategia. Esa combinación puede ser explosiva si sabes usarla. El banco quiere colocar su dinero y cobrar intereses. Tú quieres usar dinero para construir activos que generen más de lo que pagas. Cuando esas dos necesidades se alinean, se crea una relación donde ambos ganan, pero tú obtienes algo mucho más valioso: libertad a largo plazo. Un crédito hipotecario es un ejemplo perfecto. Mucha gente lo ve como una carga de décadas, pero si lo piensas de manera estratégica, no eres tú quien lo paga, sino tu inquilino. El banco recibe sus intereses. Tú recibes un activo que se paga solo y, con el tiempo, ese activo pasa a tu nombre libre de deuda. Mientras otros lloran porque tienen que pagar cuotas, el inversionista sonríe porque esas cuotas salen de un ingreso que él no produce con su tiempo, sino con un sistema que armó a su favor. Transformar al banco en socio significa que dejas de pedir dinero para consumir y empiezas a usarlo para producir. Piénsalo como un motor. Si lo usas para dar vueltas en círculos, quemas combustible sin avanzar. Pero si lo usas en una máquina productiva, ese motor puede impulsar un negocio entero. El dinero del banco es ese motor. Tú decides si lo gastas en gasolina que se evapora o en un sistema que genera energía constante. El error de muchos es negociar con el banco desde la necesidad, no desde la estrategia. Cuando vas a pedir un préstamo para tapar agujeros, ellos tienen el control. Cuando vas a presentar un plan sólido donde el dinero se convierte en un activo, el control cambia de manos. El banco no le importa tu vida personal, le importa si puedes pagar. Si le demuestras que tu proyecto genera flujo suficiente, ellos estarán más que dispuestos a darte capital. Pero aquí la diferencia es que el deudor común paga con su salario, y tú pagas con tus activos. Si logras pensar así,
El banco deja de ser una pared contra la que chocas y se convierte en una escalera que te eleva. Ellos cumplen su función, prestar dinero. Tú cumples la tuya, multiplicarlo. Esa es la verdadera alianza. El banco gana con intereses y tú ganas con activos que producen riqueza mucho después de que la deuda desaparece. Ese es el secreto que separa a quienes luchan con el dinero de quienes lo ponen a trabajar a su favor. El mayor error que comete la gente es pensar que el banco solo sirve para endeudarse y sufrir pagando intereses. Esa es la visión del consumidor. La visión del inversionista es distinta. El banco es una fuente de capital que, bien utilizada, puede darte ingresos todos los meses sin que tu salario esté en riesgo. No se trata de vivir hipotecado, se trata de convertir ese capital prestado en un motor de flujo de caja constante. Imagina que obtienes un préstamo para comprar un vehículo que se usa en una empresa de transporte o en una aplicación de movilidad. Cada día, ese vehículo produce ingresos que superan el valor de la cuota. Tú no estás pagando de tu bolsillo, está pagando el activo. Eso significa que el dinero del banco trabaja, el activo responde, y tú recibes lo que sobra. Ese sobrante es flujo de caja mensual que antes no existía en tu vida. Lo importante aquí es el propósito. Endeudarte para gastar en cosas que pierden valor es ponerte una cadena en el cuello. Endeudarte para adquirir un activo que produce ingresos es ponerte alas. El mismo banco, el mismo préstamo, pero resultados completamente distintos. La diferencia no está en el dinero que recibes, sino en lo que decides hacer con él. Cuando aprendes a jugar así, descubres que el banco no tiene por qué ser un peso muerto, puede ser una fuente de libertad. Sí, ellos cobran sus intereses, pero tú cobras tus rendimientos. El error de la clase media es creer que solo uno puede ganar. La mentalidad de riqueza entiende que en este juego ambos ganan, y lo que importa es que tú estés del lado del que recibe ingresos, no del lado del que solo paga. El secreto del flujo de caja mensual con dinero prestado es que aprendes a vivir sin depender únicamente de tu tiempo, porque tu tiempo siempre será limitado, pero un sistema financiado correctamente puede trabajar todos los días del mes, incluso cuando tú duermes. Ese es el verdadero poder de saber exprimir al banco. No se trata de pedir dinero, se trata de construir un flujo que se paga solo y deja dinero extra en tu bolsillo. Mucha gente piensa que los bancos solo financian casas o autos, pero la realidad es que el abanico de posibilidades es enorme. Cualquier activo que pueda generar ingresos puede ser financiado, desde una franquicia hasta un pequeño negocio de servicios, desde maquinaria para producción hasta un inmueble de renta. El banco pone el dinero, tú pones el plan y el control del activo. Por ejemplo, un crédito hipotecario bien diseñado te permite adquirir un departamento para alquilar. El inquilino paga la cuota, el activo se valoriza con el tiempo, y tú ganas sin usar tu dinero. Otro ejemplo, una franquicia de bajo costo que financias con capital bancario. Los clientes pagan, la franquicia cubre la deuda, y tú te quedas con un ingreso adicional. Esto no es teoría, es exactamente cómo se mueven miles de empresarios alrededor del mundo. Cada activo que financias con dinero prestado es como crear una máquina productiva. No importa si es un negocio físico, un equipo que se alquila o un inmueble en renta, lo importante es que el flujo de ingresos cubra todo lo que debes al banco y aún así te deje margen positivo. Ese margen es dinero que nunca salió de tu salario, salió del sistema financiero y ahora está en tu bolsillo. El error es creer que estas oportunidades son exclusivas para millonarios. No lo son. El banco no discrimina, lo único que quiere es saber que su dinero volverá con intereses. Si tú presentas un proyecto sólido, incluso siendo pequeño, tienes acceso. Lo que marca la diferencia no es tu nivel de ingresos actual, sino tu capacidad de estructurar un activo que funcione. Piensa en esto, mientras más activos financies, más máquinas de flujo tendrás trabajando para ti. Una sola puede parecer poco, pero varias crean un efecto multiplicador. Llega un punto en que no vives del salario, vives del sistema que armaste con capital bancario. Y ahí es cuando entiendes que exprimir al banco no es una trampa, es una estrategia de libertad financiera. El poder de la deuda es como el fuego. Puede darte calor y energía, o puede quemarlo todo si no lo manejas con respeto. Muchos creen que basta con que el banco les apruebe un crédito para lanzarse, pero lo que no ven es que el banco jamás asume tu riesgo, ese es completamente tuyo. Si no entiendes cómo funcionará el flujo de ingresos que cubrirá esa deuda, lo más probable es que termines con un pasivo que se convierte en una carga insoportable.
El error más común es usar la deuda como una extensión del salario. Personas que piden créditos para irse de vacaciones, comprar cosas que pierden valor o aparentar un nivel de vida que en realidad no tienen. Eso no solo hunde las finanzas, también atrapa la mente en un ciclo de esclavitud. Porque cada mes el banco cobrará, sin importar si tú tuviste ingresos o no. Otro punto crítico es no prever vacíos en el flujo. Por ejemplo, si inviertes en un inmueble y no calculas meses en los que puede estar vacío, ya estás en problemas. Si compras maquinaria y no contemplas temporadas bajas de demanda, te quedarás pagando intereses de tu propio bolsillo, y ahí es donde el sueño de libertad se convierte en pesadilla. La regla de oro es esta: nunca uses deuda para impresionar, solo para producir. Nunca uses crédito sin un plan detallado de pago. Nunca inviertas en algo que no comprendes. El banco no te va a perdonar por tu ingenuidad, ni va a ajustar las condiciones si a ti no te fue bien. Ellos juegan a ganar siempre, y si no eres disciplinado, ellos serán tus verdugos. Por eso, la deuda no es para los imprudentes. Es para quienes tienen claridad, paciencia y la mentalidad de construir activos que realmente generen flujo. Si no entiendes el juego, el banco te hunde. Si lo entiendes, el banco acelera tu libertad. Todo depende de tu educación financiera y de tu capacidad para planear cada paso con frialdad, no con emoción. La estrategia no es complicada, pero sí requiere disciplina. El plan empieza por identificar un activo que genere ingresos predecibles. Puede ser un inmueble, un negocio, una franquicia o incluso equipos productivos. El paso siguiente es buscar financiamiento, no con la mentalidad de endeudarte, sino con la mentalidad de apalancarte. El banco pone el dinero, tú pones la visión y la gestión. Una vez asegurado el financiamiento, estructuras el flujo de caja. Eso significa proyectar cuánto ingresará el activo cada mes, cuánto será destinado a cubrir la deuda y cuánto quedará como excedente. El objetivo es claro: que los ingresos superen a los gastos, incluyendo intereses, y que siempre quede un margen positivo. Ese margen es tu verdadera ganancia. El tercer paso es reinvertir. Nunca caigas en la trampa de gastar la utilidad de inmediato. Ese dinero extra es combustible para nuevos activos. Mientras la mayoría celebra un pequeño ingreso con lujos temporales, tú lo usas para multiplicar tu base de activos. Esa diferencia de mentalidad es la que separa a los que siguen atrapados en el salario de los que construyen libertad. Con el tiempo, ese ciclo de identificar, financiar, cobrar y reinvertir se convierte en una rueda imparable. Llega un momento en que tu flujo de caja supera tus gastos fijos. Ese es el punto en el que ya no dependes de tu trabajo para vivir, porque tus activos, financiados con dinero ajeno, se encargan de cubrir tu vida y de darte excedentes. Ese es el verdadero plan para exprimir al banco. No es robarle, no es engañarlo, es jugar con sus reglas pero a tu favor. Mientras la mayoría nunca lo intenta porque están ocupados pagando deudas malas o ahorrando en cuentas inútiles, tú puedes estar del otro lado, usando el mismo sistema para vivir en libertad. Esa es la mentalidad que transforma esclavos del dinero en constructores de riqueza. Tu libertad no depende de tu jefe, depende de las decisiones que tomas con tu dinero. Los bancos seguirán existiendo, seguirán ofreciendo préstamos, seguirán usando tu dinero. La diferencia está en cómo decides jugar ese juego. Quiero que me respondas en los comentarios. ¿Qué decisión tomarías tú si mañana tuvieras que elegir entre seguridad y libertad? ¿Cuál de estas estrategias empezarías a aplicar hoy mismo para que el banco trabaje para ti? Escribe en los comentarios. Yo hago que el banco trabaje para mí para dejar claro que no eres parte de la mayoría que sigue siendo esclava de la deuda. Suscríbete a Códigos de la Riqueza y activa la campanita para aprender a transformar tu salario en libertad. Y recuerda, el dinero que tienes hoy puede ser tu mayor excusa o tu primer paso hacia la riqueza.